Buenas tardes, somos estudiantes de primer semestre de Psicología de la Universidad de Ibagué. Hoy nos encontramos con la psicóloga organizacional Brigitte Macías Medina, a quien le realizaremos una entrevista con el propósito de conocer más sobre el trabajo que desempeña un psicólogo organizacional, la importancia que tiene dentro de las empresas y también las competencias que debe tener un psicólogo en general. Buenas tardes, soy Valeria y me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Qué la motivó a especializarse en el área organizacional dentro de la psicología? Buenas tardes, Valeria. Bueno, inicialmente, si les soy sincera, cuando terminé mi carrera, estaba en un dilema entre la psicología clínica y la psicología organizacional. Una vez terminé, tuve la oportunidad de entrar a laborar, inmediatamente terminé siendo la psicóloga de selección de una zona de reclutamiento que se encargaba yo era la encargada de hacer la selección para las escuelas de oficiales y suboficiales. Fue un reto muy grande porque uno sale de la universidad con todos los conocimientos, se supone que necesarios para enfrentarse a estas cosas, ¿sí? Con las herramientas, con la teoría, pero ya cuando uno va realmente al campo de acción, se da cuenta que a uno le faltan muchas cosas, ¿sí? No solo lo que ya uno trae, sino que nuestra carrera nos invita como a buscar otras herramientas, a buscar otros medios para cada día, no solo quedarnos con lo que ya traemos, sino seguir creciendo, no solo personal, sino profesionalmente. Entonces, en su momento, el tener esta primera experiencia laboral me ayudó de cierta forma a reafirmar por qué quería especializarme tal vez en psicología organizacional y no en clínica, ¿sí? Siempre me ha fascinado la forma en que las personas interactúan y se comportan en el entorno laboral, ¿sí? Me parece increíble cómo la psicología puede ser aplicada para mejorar la eficiencia y la productividad y el bienestar de los empleados en las organizaciones, ¿sí? Entonces, al gustarme, era una de pronto de cierta forma las opciones que quería, y cuando estuve de cara al trabajo como tal, dije, esto es lo mío. Y definitivamente ya llevo 12 años ejerciendo en esta área, me especialicé, obviamente seguí otros estudios complementarios porque pues, ustedes se van a dar cuenta cuando terminen que eso nunca termina. Uno obtiene el título, pero tiene que seguir estudiando, ¿sí? Porque la misma ámbito laboral nos va guiando a que cada día tenemos que seguir creciendo. Entonces esto es algo de que no termina, pero sí motiva mucho y me gusta aportar ese granito de arena en las pocas empresas en las que he estado, porque he estado muchísimos años en las pocas que he estado, ¿sí? Y ver uno ese granito de arena que deja con el tiempo es algo satisfactorio y es lo que no tiene precio. Esa fue como una de las grandes motivaciones por las cuales decidí especializarme en psicología organizacional. Hola Brigitte, buenas tardes, mi nombre es Daniel Munar Lozano y bueno, relacionado con una de las cosas que dijiste antes, yo quería preguntarte si el impacto o el rendimiento de un psicólogo organizacional influye directamente en el rendimiento de una empresa. Por ejemplo, si se puede ver un más aumento de ventas, si me entiendes, no solo yendo a lo de los empleados, sino en el desempeño en general de la empresa y los resultados que se obtienen. Daniel, buenas tardes. Sí, claro, esto va correlacionado porque, bueno, en el proceso, para aterrizarlos un poquito, en el proceso del área organizacional, como base de nuestro proceso está la selección y el reclutamiento, ¿sí? Que es como la base de todo proceso de selección por donde se inicia, ¿sí? Obviamente las empresas tienen estipulado para cada cargo un perfil estructurado con competencias y habilidades necesarias que esa persona debe reunir o debe cumplir para poder ingresar a la empresa, ¿sí? Estoy hablando ya sea de cargos operativos, administrativos o de gerencia, ¿sí? Para todos los cargos dentro de una organización existe un perfil, ¿sí? Entonces, desde el área de selección y reclutamiento, nosotros promovemos los procesos de selección para que sean más efectivos, lo que puede llevar a la contratación de empleados más adecuados para los puestos y la cultura de la empresa, para que cuando contratemos ese empleado, ¿sí? Sea un empleado que de pronto se va a bañar y va a poder estar, porque nosotros tenemos que garantizar y tratar de que las
rotación no se genere tanto, porque una rotación de un trabajador le incrementa a una empresa pues, el tiempo, el dinero, la capacitación, porque pues, todos estos procesos se reflejan en algún factor económico, ¿sí? Entonces, una vez ya nosotros hemos implementado ya sean las diferentes pruebas, las baterías, la entrevista, porque la entrevista también es otro foco después de... Hay diferentes empresas que manejan de otra forma, bueno, todas las empresas son diferentes, ¿no? Pero normalmente ese es el deber ser de cada empresa. Entonces, cuando nosotros hacemos esas pruebas y después en una entrevista podemos de cierta forma corroborar los resultados de las pruebas, porque ustedes saben que a veces hay escalas que se alteran, porque muchas veces las personas juegan con el factor de la verdad y esa escala se dispara. Y muchas veces no es porque la persona sea mala o porque simplemente no tiene las competencias, así que a veces las personas no son conscientes de que yo tengo, al momento de hacer una prueba, tengo que ser de cierta forma sincera, porque hay escalas que se me van a disparar, ¿sí? Entonces una vez se da cuenta que cuando uno hace la entrevista puede darse cuenta de otros aspectos que de pronto en una prueba técnica no lo pudimos de cierta forma evidenciar. Entonces la entrevista también hace falta como de ese filtro para yo realmente saber si está la persona idónea para el cargo, independientemente del cargo que sea, ¿sí? El desarrollo de las habilidades y las competencias. En el proceso de selección nos damos cuenta de qué puedo yo potencializar o mejorar, ¿sí?, de este trabajador que va a ingresar para que ese rendimiento y esa productividad sea eficiente, ¿sí? Esto es un proceso, eso no se hace de la noche a la mañana, pero eso es un proceso. Normalmente en las empresas a un trabajador o a un empleado se le da un proceso de cierta forma como de acomodo, ¿sí?, de transición como de 6 meses. Ya en 6 meses se puede evaluar si realmente el trabajo o el proceso que se está haciendo de capacitación y acompañamiento con este trabajador está siendo efectivo, o si se debe cambiar la estrategia, o sea, empiezan a evaluar, ¿sí? Porque todo lo que hagamos dentro de este proceso se debe evaluar para saber la efectividad de lo que estamos haciendo, ¿sí? Asimismo con la gestión de bienestar laboral, porque nosotros somos los que creamos estrategias que nos ayuden a mejorar el bienestar laboral de los empleados, lo que puede llevar a una mayor satisfacción laboral y un menor ausentismo, porque bien lo sabemos, aparte de la remuneración económica, que para nosotros es un factor pues fundamental para determinar si voy a tomar ese trabajo o no, también es necesario brindarle al trabajador espacios dentro de la organización cómodos para poder llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Ahí es donde hablamos de pronto pues del clima laboral, que ustedes saben que dentro de una organización es importante que este clima laboral pues sea positivo, para que los mismos trabajadores sientan satisfacción, porque pues, ustedes saben que las horas, una jornada laboral a veces pues, son pesadas, generan estrés, generan muchos cambios, y esto hace que de pronto el nivel laboral baje un poco. Entonces ahí es donde entramos nosotros a medir estas cosas y a ver qué podemos mejorar. Es como una balanza. Necesitamos de cierta forma mejorar las condiciones para que el trabajador cumpla con su trabajo y lo haga de forma que sea no solo práctico, rápido, sino que sea cómodo, ¿sí? Que tenga todas las herramientas, no solo digitales, sino todo lo que necesita para desarrollarlo, y asimismo que la empresa cumpla con lo que necesita. Ahí ya estamos hablando de la efectividad, ¿sí?, para lograr que la empresa consiga las metas pues, que se proponen, ya sea por áreas, ya sea en el área comercial, ya sea en el área operativa, en el área administrativa, porque hoy en día todo se mide. Y eso es lo que se evidencia en las evaluaciones de competencias que se hacen. Algunas empresas las hacen cada 6 meses, otros las hacen anual, es dependiendo de la necesidad de la empresa y cómo quiere la efectividad de los programas que maneja internamente cada empresa. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es John Edwin Parra y mi pregunta es, desde tu experiencia como psicóloga organizacional, ¿cómo describirías el papel que desempeña dentro de las empresas para promover el bienestar y la productividad de los empleados? ¿Qué competencias consideras esenciales para lograrlo y cuáles son los principales retos que enfrentan hoy en día en un entorno laboral cada vez más digitalizado? Bueno, Jonathan, voy a tratar como de ser un poco concisa porque este tema es bien grande, entonces vamos a ir desmenuzando por partes. Bueno, dentro de las competencias esenciales
puedo desde mi experiencia decir que pueden ser competencias esenciales para el desarrollo de nuestra labor y que sea un poco más efectiva. Pues primero, contar con el conocimiento de la psicología organizacional, o sea, entender los principios, las teorías, o sea, todo lo que tiene que ver con las bases que necesitamos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Otra cosa son las habilidades de comunicación, ¿sí? Eso es muy importante porque de nosotros depende que esa comunicación sea efectiva, porque no siempre vamos a tener el mismo nivel de, digamos, no es lo mismo en la forma o el contexto o el léxico que voy a utilizar para un trabajador operativo a un trabajador de alta gerencia, ¿sí? Son supremamente distintos, y asimismo en el momento cuando uno va a hacer de pronto una capacitación o les va a dar una información, ¿sí? Debemos tener la experticia para saber cómo lo voy a hacer, que esa persona que tal vez solo tenga un bachillerato, ¿sí? Pueda entender lo que le vamos a transmitir, ¿sí? Porque a veces en algunas empresas el personal operativo ha llegado hasta noveno, ¿sí? Dependiendo de las empresas, ¿no? Porque son diferentes los cargos, el nivel donde se desarrolla cada empresa, ¿no? Entonces, eso es importante, que nuestra comunicación sea directa, sea clara, ¿sí? Porque no a todos les voy a poder pasar la información de la misma forma, de la misma manera. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, y en eso es lo que a veces nosotros mismos fallamos. ¿Por qué se los digo? Porque nos estrellamos. O sea, cuando salimos de la universidad salimos con los conocimientos tan claros de lo que tenemos que hacer, pero cuando vamos a aplicarlos es donde nos damos cuenta que no todas las personas son diferentes, todas las personas son distintas, y nosotros vamos a tener que tener la experticia para crear estrategias que me ayuden a llegar hasta allá, a sensibilizar a esa persona de la forma que yo necesito, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Lo otro es que también otra competencia importante es el análisis de datos. Tenemos que tener la capacidad para analizar datos y evaluar el impacto de las intervenciones. Esto es crucial para tomar decisiones, digamos, siempre, porque normalmente uno aplica pruebas, ya sea para medir el clima organizacional, para potencializar algunas competencias, y todo esto tiene que ir obviamente evaluado. Entonces, cuando yo tenga esa retroalimentación o ese análisis, desde ahí yo tengo que partir para crear ese plan de acción, ya sea por trabajador, ya sea por área. Normalmente es más efectivo cuando lo hacemos por trabajador, porque todos son diferentes, ¿sí? Hay algunos que uno sí puede subclasificar, pero normalmente de cierta forma análisis se tiene que hacer individual y ya después hacer el colectivo. Entonces es muy importante que tengamos como esa experticia para el análisis de datos. Otra cosa también que es fundamental, otra de las competencias, es el liderazgo y la colaboración. Eso es esas cosas de nosotros innato. El liderazgo tiene que ser o sea, la capacidad tiene que ser tan marcada, porque normalmente nosotros vamos a tener personal a cargo, ¿sí? De pronto no es personal directo, en algunas empresas sí tenemos unas personas directas, pero normalmente tenemos a cargo casi todo el personal, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos las capacidades mínimas para ser un buen líder, porque hoy en día a veces hay muchos líderes, pero no buenos líderes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a ser un buen líder, porque un buen líder no es solo el que sabe mandar, el que sabe organizar, el que exige. También empieza por lo que uno hace, por lo que uno muestra, porque el respeto es algo que uno no impone, se gana. Asimismo es el liderazgo. Que los demás me vean como líder, no es que yo diga es que yo soy el jefe, yo soy el líder. No, eso se gana, se muestra. Entonces, eso es importante. Otra cosa que hoy en día también es importante tener en cuenta dentro de una competencia, la flexibilidad y la adaptación. La capacidad para adaptarnos a los cambios, a los desafíos, porque no crean a uno, se van a dar cuenta que nos toca trabajar muchas veces bajo presión, cosas que se tienen que hacer de allá para allá y toca mostrar resultados, y que son cosas que a veces no dependen de nosotros, porque nuestro proceso va encaminado a otros procesos, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que a uno le toca aprender, como dicen, al son que toque bailo, ¿sí? A generar estrategias, a podernos adaptar, porque hay cambios dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, así como para nosotros a veces es complicado, para los trabajadores también adaptarse a esos cambios, ¿sí? Y hablando un poquito, creo que algo de los retos del entorno laboral digitalizado, sí, eso es un reto grande, bastante, es una brecha digital, que entre los empleados que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no pueden acceder a ella puede ser un desafío
desafío de inclusión y de equidad en los trabajos. Esta brecha digital pegó mucho después también que tuvimos la pandemia. Ustedes saben que fue algo que marcó en cualquier ámbito laboral, personal, económico, y obligó a las empresas a generar otras estrategias laborales que sirvieran, como el trabajo freelance. Por ejemplo, en la empresa en la que estoy normalmente nos dejan trabajar un día, 2 días a la semana desde casa, desde un lugar cómodo. No quiere decir que uno no va a trabajar, sí vamos a trabajar y nos miden, porque esos días se ve que los días en que se trabaja desde casa hay mayor productividad, ¿sí? Obviamente, las personas que trabajan desde casa, obviamente pues un operativo no va a poder trabajar desde su casa, lastimosamente son los cargos administrativos o gerenciales, ¿sí? Los que pueden de pronto acceder a esta tecnología y hacerlo desde cualquier parte, trabajo remoto, como le llamamos también. Y obviamente esto va evaluado porque una empresa siempre que determina o que implementa una estrategia, lo primero que hace es revisar si es viable o no, si es efectiva o no es efectiva, si sirve o no sirve. Entonces, no solo esta empresa, muchas empresas se han dado cuenta que realmente sí sirve, que los trabajadores o los colaboradores puedan desarrollar sus funciones en otros ambientes adicional al laboral en una empresa, desde su casa, desde la comodidad. Bueno, uno escoge donde quiere trabajar. Entonces, esto también es algo que las empresas, no solo los trabajadores, sino las empresas han tenido que aprender, ¿sí? A, de cierta forma, hacerle frente a esta brecha digital, ¿sí? Hay unas empresas que manejan muy sofisticado, muy digital todo, pero hay otras que no. Y ahí es donde uno se da cuenta y empieza uno a buscar estrategias que me ayuden a romper como esos paradigmas y a llegar más allá con la información, con los procesos, con lo que necesitamos. Porque vuelvo y les digo, no todo es fácil. Ustedes ya cuando terminen y empiecen como el área laboral se van a dar cuenta que esto es un desafío y que nos vamos a tener que enfrentar y a echarle mano a todas las estrategias que tenemos. Y vuelvo y les digo, esto es de crecimiento constante. Uno dice, no, ya terminé, no, está empezando, porque uno va a tener que seguir estudiando. Entonces, y es algo que o sea, yo hoy en día digo ya 12 años y el crecimiento que he tenido no solo como profesional, sino como persona, es una cosa que uno dice, eso no tiene precio. Entonces, no, miren, me estoy desviando un poquito. Es más o menos eso, lo que puedo decirles frente a esa pregunta que está un poquito compleja porque encierra en su totalidad lo que es el proceso. Entonces traté de ser clara. Si no estoy siendo tan clara, me preguntan y puedo ampliar un poquito más la respuesta. Ya puedes preguntar, Nico, ya puedes preguntar. Listo, no, pues la verdad me parece muy interesante lo que acabas de decir, lo de que siempre estamos en un constante aprendizaje todo el rato cuando uno cree que está ya terminando la estancia otra vez. Y pues bueno, soy Nicolás y mi pregunta sería, pues me interesa saber de qué manera crees que la psicología organizacional puede contribuir a construir una cultura empresarial pues mucho más saludable, en la que se puedan equilibrar tanto las metas de productividad como el bienestar emocional de los empleados, ¿sí? No solo lo que es en la parte de la empresa y en lo que puedan conseguir, sino también el bienestar en la parte emocional de los mismos empleados. Sí. Buenas tardes, Nicolás. Sí, como les había dicho, esto es una balanza, ¿sí? Es un 50-50, 50% satisfacción de empleados, 50% cumplimiento de metas con las empresas, ¿sí? Entonces, nosotros somos un puente para ayudar a que ese equilibrio se mantenga, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a que ese equilibrio se mantenga? Bueno, como funciones o como competencias que nosotros tenemos a cargo o procesos, está el diseño de entornos de trabajo saludables, porque eso es un pilar para que ese trabajador esté motivado. Entonces tenemos que buscar la forma de crear espacios de trabajo que promuevan la salud física y mental de los empleados. Cuando hablamos de salud física y mental, ahí también va el proceso de la mano de salud ocupacional, que también hace parte como de este trabajo, porque no solo lo hacemos nosotros, porque anteriormente a uno le decían, uno como trabajador debe dejar sus problemas en la casa. Eso es mentira, eso viene con uno, ¿sí? Entonces nosotros como empresa, como organización, tenemos que tener la habilidad de detectar cuándo está pasando eso
para darle al trabajador las herramientas para que él pueda, de cierta forma, trabajar con eso, porque es que decirle que lo deja fuera del trabajo es mentira. Yo vengo con eso en mi casa, eso me afecta a nivel personal y me va a terminar afectando a nivel laboral, ¿sí? Entonces, ahí es donde debemos fomentar la flexibilidad y la autonomía en el trabajo para mejorar la satisfacción laboral. Es eso, aprender nosotros a identificar esos factores que de cierta forma van a afectar. Otra estrategia es desarrollar programas de bienestar, ¿sí? Diseñar programas de bienestar que aborden la salud física, emocional y mental de los empleados, porque esto va ligado, ¿sí? Como yo me sienta a nivel mental y emocional, va de cierta forma a afectar mi trabajo. Eso sí está más que comprobado. Entonces, propiciar recursos y apoyo para que los empleados puedan manejar el estrés y la ansiedad, porque ya el estrés es algo que hace parte de la razón y ser de cualquier trabajador, ya sea un operativo, ya sea un administrativo, ya sea un director de proyectos, o sea, todos vamos a, y no solo el estrés laboral, el estrés que manejamos en nuestras casas, ese también afecta. Entonces, todo es correlacionado, ¿sí? El fomento de la comunicación efectiva, fomentar la comunicación abierta y transparente entre los empleados y la gerencia. Por eso nosotros somos ese puente que hace que esa comunicación sea clara, que no solo la gerencia transmita esa comunicación a los empleados, sino que los empleados puedan hablar con los gerentes, porque muchas veces está como ese aislamiento que les da miedo, les da pena, que ellos sienten como que no son escuchados. Entonces, eso es importante, que las empresas hoy en día son más humanas, se humanicen hacia ese trabajador. Entonces, proporcionar una retroalimentación constructiva y un reconocimiento, porque muchas veces a los trabajadores les decimos en qué estamos fallando, pero no somos buenos para reconocer lo que están haciendo bien. Entonces las empresas hoy en día se están preocupando por eso. Venga, yo le estoy pidiendo a usted que se esfuerce, que entregue más, que demás, pero tampoco me preocupo por decirle, oiga, venga, usted lo está haciendo bien, hace bien esto, bien lo otro, gracias, ¿sí? Y nosotros somos eso, o sea, y eso lo vemos en la infancia, porque a nosotros nuestros papás nos premiaban cuando hacíamos algo bien, y nosotros nos sentíamos bien, y eso hace parte de que yo como trabajador me sienta motivado. Entonces las empresas hoy en día se están preocupando por fomentar eso, que los empleados de cierta forma se sientan motivados, porque no nos digamos mentira, a uno un factor fundamental para uno ir a trabajar es el dinero, obviamente, pero dos, que yo me sienta motivado de que diga, quiero ir a trabajar. Sí, habrá días que yo digo, no quiero ir porque somos seres humanos y lo que nos pasa en nuestra vida diaria nos afecta, pero que de esos 5 días o 6 días que yo voy a laborar, desde que yo vaya con ganas 4 días, ya la empresa es ganancia, porque cuando uno llega con ganas de querer ir, uno es más productivo porque usted se siente bien, y usted refleja cómo se siente en su trabajo. Entonces, eso para las empresas es importante, porque eso va a ser mayor productividad. Entonces, obviamente a eso es lo que le están apuntando hoy en día. Otra cosa también importante es la evaluación y la mejora continua. Entonces, realizar evaluaciones regulares para identificar el área de mejora, implementar cambios. Yo ya les había dicho que hay algunas empresas que las hacen cada 6 meses o cada año, ¿sí? Que son las evaluaciones por competencias, que cada jefe de área le va haciendo la evaluación y la retroalimentación a su trabajador para ver qué se puede mejorar, para resaltar lo que el trabajador esté haciendo bien, y asimismo nosotros con esas evaluaciones, con esos resultados, como yo les hablaba del análisis de datos, es el insumo para nosotros poder trabajar, implementar, ¿sí? ¿Cómo voy a mejorar o potencializar esas capacidades que necesita ese trabajador, tenerlas súper altas? Entonces es ahí donde entramos nosotros a coger toda esa información y a buscar esas estrategias y esos mecanismos para hacerlo. Obviamente nosotros solo no hacemos esto porque nosotros dependemos de un presupuesto que tienen que aprobar, que nos tienen que dar, pero nosotros sí tenemos la potestad para sugerir qué se puede hacer, cómo se va a hacer, obviamente todo sustentado frente a un análisis, pero yo les decía que es muy importante que nosotros sepamos de cierta forma interpretar esa información, ¿sí? También la promoción y la diversión de la inclusión. Entonces hoy en día se ve mucho esto de fomentar la inclusión en el lugar de trabajo para crear un entorno más innovador y creativo, porque muchas veces hoy en día se ve mucho de cierta forma cuando las empresas también están ahora teniendo como esa mentalidad de que hay una inclusión y que de pronto una persona que tenga X discapacidad no quiere decir que no va a poder trabajar. Entonces las empresas hoy en día están llamadas a incluir personas que de cierta forma tienen una condición, ¿sí? O una discapacidad, porque no solamente son las discapacidades físicas, sino hay otro tipo de discapacidades que también hoy en día son lo más de normal y están marcadas. Anteriormente no se veían tanto, o se manejaba más bien como un tabú, que una persona que tenía ese no puede
trabajar. No, sí se puede, dependiendo de cómo, obviamente, todos no son iguales. Entonces, las empresas hoy en día están llamadas a eso, a tener una inclusión, a preparar, nosotros tenemos que preparar a los trabajadores para que sean inclusivos, porque muchas veces nosotros mismos somos los que nos encargamos de hacer un lado a estas personas. Entonces, eso también es algo que a nosotros nos toca empezar a mediar, ¿sí? A implementar. Entonces, al implementar esas estrategias, podemos ayudar a crear una cultura empresarial más saludable, más equilibrada, donde las metas de productividad y bienestar emocional de los empleados sean igualmente importantes. Lo que yo les decía, esto es una balanza. Hoy en día una empresa grande, mediana o pequeña, sí, el factor económico obviamente es un factor súper importante, pero los empleados hacen el resto. Si no tenemos los empleados, la empresa no sería nada, ¿sí? Si usted no tiene empleados motivados, que les guste, que tengan sentido de pertenencia, que vayan a trabajar no solo por el factor económico, por la recompensa económica, sino también porque me gusta estar allá, porque uno dice, vamos a ponernos la camiseta, vamos a hacer las cosas bien, porque quiero mi empresa, ¿sí? Eso es lo que busco hoy en día las empresas, porque se han dado cuenta que si empezamos a cambiar ese chip, porque anteriormente era, si a usted le gusta, bien, y si no, pues ahí está la puerta abierta, ¿sí? Entonces, las empresas se han dado cuenta que para evitar tanto esa rotación de personal, invertir en una capacitación, en procesos de selección, para que la persona me diga, no, yo me aburrí, me voy, y empezar uno otra vez todo ese proceso, chicos, ese proceso es complejo, y a veces en algunos cargos que son complejos para conseguir, ¿sí? Para uno poder encontrar el candidato que cumpla con todo y que a la semana le digan, no, ya me quiero ir, o sea, eso es terrible, y entonces empezaron a revisar bien qué pasó, de pronto fue algo dentro de la organización. Entonces hoy en día lo que las empresas quieren es evitar eso, y que de cierta forma las empresas sean lugares algo cómodos, porque decirle a usted que usted se va a sentir en el trabajo como en su casa es mentira, ¿sí? Porque su casa es su casa. Pero sí, al menos que usted se sienta cómodo, que usted tenga su escritorio, que tenga sus herramientas mínimas, que tenga una silla ergonómica, sí, que al menos que usted pueda sentirse llevadera a la jornada laboral, porque decirles que se van a sentir con la casa es mentira, pero sí que sea soportable, que la luz, que el ambiente, que no tenga calor o que no tenga frío. Entonces, hoy en día eso es lo que buscan las empresas, es tener un equilibrio para que la persona a sí mismo se sienta bien y pueda ser más productiva, y le pueda ayudar a la empresa a conseguir pues esa estabilidad económica que la empresa también necesita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Amarillo y bueno, mi pregunta abarca pues mucho lo que hemos hablado ya anteriormente, y es ¿qué aspectos considera usted que son importantes evaluar a la hora de seleccionar el personal para que sea alguien apto a la hora de trabajar? Bueno, buenas tardes, Diana. Bueno, hemos hablado, es casi lo mismo, ¿sí? Entonces, se repite casi el momento, es ¿qué competencias? Vamos a hablar de una competencia, primero las competencias técnicas, ¿sí? Que son los conocimientos, las habilidades que tiene cada candidato. Como yo les decía, los perfiles para nosotros son el insumo básico para conseguir el personal idóneo o adecuado que está buscando la empresa, ¿no? Nosotros partimos desde eso, ¿sí? Ahí en ese perfil están los conocimientos y las habilidades que se necesitan y la experiencia laboral que debe tener esa persona, porque no es lo mismo yo ir a contratar una persona comercial a una persona administrativa, son muy diferentes, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos teniendo nosotros eso estructurado de cada perfil, eso es lo primero. Luego, también las competencias blandas, que esto es lo que yo les digo, que a veces nosotros corroboramos después de haber hecho la prueba, las diferentes pruebas, porque un día uno no hace una, hace muchas. En la entrevista uno puede corroborar esas competencias blandas. Entonces, ¿qué competencias blandas yo considero normalmente se consideran que son importantes, ¿sí? O que son como el pilar de todas las que hay, ¿no? Entonces, primero, pues la comunicación afectiva, ¿sí? Que sea una comunicación de cierta forma clara, que la persona se pueda expresar, porque tenemos también el caso cuando nos llega una persona que se le dificulta, tiene todo el conocimiento, pero no se le facilita de pronto relacionarse con otras personas, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a identificar todo esto para tenerlo claro, para potencializar esa persona. El trabajo en equipo, ustedes saben que eso es fundamental. Todos tenemos que aprender a trabajar en equipo, y una persona cuando llega así no sabe trabajar en equipo, pues ahí sí está dura la cosa, porque
todos tenemos que aprender a trabajar en equipo. Lo mismo, uno evalúa también la resolución de problemas, la adaptabilidad y la flexibilidad, porque, vuelvo y les digo, nada es fácil, ¿sí? Y cuando uno llega como trabajador nuevo, la adaptabilidad es difícil al comienzo, adaptarse y ser la persona que va a empezar a aprender, no solo conocimientos, sino todo lo que hacer, porque todas las empresas son distintas. Así yo ya tenga la super experiencia, la experiencia cuando yo llego a un cargo nuevo, yo tengo que llegar dispuesta a aprender, a adaptarme, porque el cambio se siente, así no vaya al mismo cargo, el cambio se siente. Entonces, eso es importante, son como las competencias blandas, que son como los pilares de todas las que vienen de ahí en adelante, ¿sí? Lo mismo, la motivación y el compromiso, son dos cosas que son importantes en un trabajador, ¿sí? Que tanto la persona se siente motivada para trabajar, ¿sí? Porque está el factor económico, pero también necesitamos la otra motivación, que la persona le guste, ¿sí? Le guste lo que haga, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que están trabajando, están desempeñándose en un cargo porque les tocó, porque no había nada más, ¿sí? No nos digamos mentira, hay algunas personas que sí, hay otras como nosotros que tuvimos la posibilidad de estar en un cargo que nos gusta, que nos motiva, que es como la razón de lo que uno dice, escucha, como yo lo digo, yo no me arrepiento de lo que estudié. Entonces, y he podido trabajar en este ámbito, pero en cambio también uno se encuentra con personas que fue lo que les tocó, porque no había más, o porque un familiar quería, y entonces yo dice, y uno se les va a encontrar en el camino, personas que hicieron a veces hasta una carrera, no por convicción, sino porque les dijeron, es que usted tiene que hacer esto. Entonces, uno entrar a identificar esto, y este es el trabajo duro de nosotros, es como identificar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Lo mismo, tener muy claro el potencial de crecimiento, porque dentro de las empresas, obviamente, las personas tienen la posibilidad de seguir creciendo, pero bajo un programa, ¿sí? Establecido, donde reuniendo ciertos requisitos y ciertas competencias puedo seguir ascendiendo, ¿sí? Entonces, y potencializar y darle la oportunidad a la persona que siga creciendo dentro de una empresa es lo mejor, porque no hay mejor motivación esa, que me estén dando como la oportunidad de seguir y no quedarme ahí. Eso también es importante. Entonces, al considerar de pronto todos estos aspectos, uno puede evaluar si un candidato tiene las habilidades y las competencias y el ajuste a la cultura necesaria para tener éxito en el puesto y contribuir al éxito de la empresa, porque vuelvo y les digo, esto es un 50-50. Y si el empleado está satisfecho y se encuentra bien y se siente pues motivado, la empresa va a ver eso, o sea, se va a ver, se va a notar, y por eso es un 50-50. Bueno, ya de este modo le damos finalización a nuestra entrevista. Le damos gracias a la psicóloga Brigitte Macía por brindarnos parte de su valioso tiempo para responder nuestras preguntas y compartirnos su experiencia laboral, la cual nos ayudará a fortalecer pues, nuestros conocimientos en el área organizacional y en el desarrollo de nuestras propias habilidades como futuros psicólogos. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes también. Igual, si no sé, quedó no clara alguna cosa o quedó muy corta, si tienen otra pregunta, cualquier cosa que pronto, que a veces uno como ya está acostumbrado a esto tanto tiempo, yo que llevo 12 años trabajando, a veces uno lo ve como tan, ¿sí? Como si fuera un tema tan cotidiano. Yo sé que ustedes están empezando, si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy para contestarla. No, yo la verdad siento que fuiste muy clara con todo lo que nos dijiste, o sea, te expresaste súper bien. Yo creo que todas las dudas quedaron muy bien contestadas, tocaste temas muy importantes, digamos acerca del ambiente laboral, lo importante del bienestar, algo que me llamó mucho la atención de lo que tú dijiste y que es como algo muy popular que hoy en día se dice para las que hemos trabajado, es que cuando tú tienes problemas a ti te dicen que una cosa son los problemas de la casa y otra es el trabajo. Yo siento que ese tema es muy importante tocarlo, porque hoy en día es algo que está muy normalizado de que uno se lo digan. Y lo que tú dices, así uno los quiera dejar en la casa, uno los quiera ignorar, de todas formas está ahí e influye en la motivación de uno. Así que, pues, darte las gracias por tomarte el espacio para venir a responder las dudas que cada uno de nosotros teníamos. Vuelvo y te repito, de verdad fuiste muy clara con todo. Yo siento que a todos nos quedó muy claro todo lo que nos dijiste y lo que nos quisiste explicar. Muchas gracias.
Ah, no, gracias a ustedes, pues, porque hace rato no hacía esto desde Samantha, pero igual traté de ser lo más clara posible, sino que vuelvo y les digo, uno como esto ya es el pan de todos los días, a uno ya se le hace como tan rutinario, entonces por eso si algo no les quedó claro, alguna cosa, la idea es que poderles dar como un poquito, que conozcan lo que hay más allá después de que uno sale, porque yo pasé por donde ustedes están, empezar es algo que siempre asusta un poquito, y no crean cuando terminan, también se van a asustar la primera vez que vayan a ejercer, porque uno trae todo ese conocimiento y uno cree que es ya, estoy listo, pero se van a dar cuenta que no, que tiene uno que seguir y el camino de aprender nunca lo van a terminar, créanme que no. Entonces, es darse cuenta porque uno, no sé, yo creía que yo no hallaba la hora de terminar, yo decía que ya termine. Esos 5 años fueron una cosa que uno dice dura porque en su momento yo empecé solo estudiando, después me tocó trabajar y estudiar a la vez y fue duro, pero fue un reto para mí muy grande y obviamente graduarme con el mejor puntaje o el puntaje más alto de mi promoción fue lo mejor y salí de una vez con trabajo, entonces pues mejor aún. Entonces, no chicos, decirles que están empezando, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Desde que a uno le guste lo que está haciendo, créanme que la van a sacar. Entonces, no, y si necesitan cualquier cosa, pues ahí quedo pendiente. O si, no sé, ahora que terminen, ven que necesitan alguna ampliación de algo, ahí quedo disponible. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad, me gustó mucho todo lo que dijiste. Sí, muchísimas gracias. Muy gentil, muy amable. Gracias por contestar esas preguntas. A ustedes también. Gracias por invitarme a este espacio y estar muy atentos. Muchas gracias también.